Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de su canal, La Carreta de Igor. El día de hoy traemos un filósofo racionalista, filósofo holandés, que no es otro sino el señor Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nace en 1632 y muere en 1677. Filósofo holandés, representante de la corriente racionalista, escribió algunos artículos, muy pocos de ellos publicados, y obviamente se conocen de él tres grandes obras que son consideradas como obras maestras de la filosofía moderna. Un pensador influyente en el desarrollo de la filosofía posterior, sobre todo Hegel, un poco en Marx también, Deleuze. Estas obras no son otras sino que el Tratado Teológico Político, la ética demostrada según el orden geométrico y el Tratado Político. Spinoza fue un pensador repudiado, fue un pensador, digámoslo así, underground, marginal, dentro de su propia cultura, dentro de su propia comunidad, la comunidad judía de Ámsterdam, aunque proviniera de familia exiliada de Portugal, de judíos sefardíes, y fue excomulgado en 1656 por la comunidad judía debido a su pensamiento y amistad con ciertos círculos intelectuales no judíos y mayoritariamente católicos. Trabajó como pulidor de lentes en una óptica luego de su expulsión, de su excomunión de la comunidad judía, lo cual es sumamente traumático, pues al ser repudiado tenía que vérselas como pudiera. El decreto de excomunión de Baruch Spinoza obviamente resuelve, debido a su inaudita conducta, la comunidad resuelve por decisión de los ángeles y el juicio de los santos excomulgar, expulsar, execrar y maldecir a Baruch Spinoza con la aprobación del Santo Dios y de toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley con sus 613 prescripciones, con la excomunión. Y obviamente en el texto de excomunión no solamente se maldice a Spinoza, sino también a sus hijos, y todo lo que él diga va a tener ese carácter de maldito, todo lo que él haga va a tener ese carácter de maldito. Se le pide a Dios que no lo perdone y que la cólera de Dios y el enojo de Dios se desaten contra Baruch Spinoza y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Eso dice la carta de excomunión de Spinoza. Entre otras cosas, también se le prohíbe a la gente saludarlo, se le indica a las personas que cuando él vaya pasando cerca se alejen de él, bueno, y cosas por el estilo. Eso va a marcar mucho la vida de Spinoza. Ya yéndonos al pensamiento de este pensador, de Baruch Spinoza, empecemos hablando de su metafísica. La metafísica de Spinoza obviamente va a considerar el estudio de la naturaleza, la reflexión sobre la naturaleza, y obviamente va a tocar
mucho esta cuestión de la sustancia y la sustancia o el ser de Dios. Nosotros solemos pensar que nuestra naturaleza, es decir, en la naturaleza de nosotros, la naturaleza del hombre, tenemos que destruir las cosas para ver de qué están hechas. Pero para Baruch Spinoza la cosa no era tanto así, no al menos en lo que tiene que ver con la naturaleza. Va a decir Spinoza, antes de que entremos con esta cuestión de la naturaleza que va a identificar con Dios exclusivamente. Y nos dice Spinoza que obviamente Dios no va a tener derecha ni izquierda, no se va a mover, ni va a estar parado, no se va a hallar en un lugar determinado, sino que va a ser absolutamente infinito y va a contener en sí todas las perfecciones. Dios entonces, en la filosofía de Spinoza, porque todos los racionalistas van a terminar en ese mismo lugar, Descartes termina en Dios, Spinoza termina en Dios, Leibniz termina en Dios. ¿Ya? Y un acercamiento a una manera de acercarse a Dios o a ser el modelo de la matemática, para comprender entonces la realidad, ¿no? Y el conocimiento. Entonces, en su metafísica, en esta metafísica de la naturaleza, Spinoza considerará a Dios como el lugar de todas las perfecciones, se afirmó claramente. Sin embargo, también afirmará que la naturaleza, o sea, Dios, es infinita, en tanto que infinitas son las posibilidades de los seres que forman parte de esa naturaleza o de la naturaleza. Para entender la naturaleza y sus seres en la extensión infinita de todas sus posibilidades, bueno, solo va a ser posible a través del entendimiento, a través de la razón. Entonces aquí tenemos que Dios y la naturaleza, para Spinoza, son la misma cosa, son una única sustancia perfecta que contiene todas las perfecciones, porque todas las cosas que existen en la naturaleza son perfectas y sus posibilidades son infinitas. Spinoza va a concebir la naturaleza como la sustancia primordial entonces, de la cual todas las demás sustancias forman parte. Para algunos, este formar parte sería pensar en atributos, es decir, cada cosa que existe es un atributo de la naturaleza. El río es atributo de la naturaleza, el árbol es atributo de la naturaleza, el ser humano es atributo de la naturaleza. ¿Ya? La naturaleza es totalidad en Spinoza y la totalidad es infinita. No empieza en un lugar, no acaba en otro lugar. La naturaleza o esta totalidad a la que Spinoza se va a referir como naturaleza existe, es necesariamente. No hay razón que explique su causa, simplemente está allí. Y todo ser, vamos a decirlo así, va a fluir hacia esa totalidad, va a fluir en el seno de esa totalidad, dentro de esa totalidad. Obviamente en el sentido de que en la totalidad no se van a admitir o no se va a admitir nada que vaya a negar la permanencia del ser. Para Spinoza entonces no existe sino esa única sustancia, Dios, la única, o la naturaleza, que es lo mismo, y aunque se tiende a pensar que las demás cosas que le integran son sus atributos de la única sustancia, lo cierto es que esto que podríamos llamar atributos, o esto que vive en la naturaleza, son sustancias también, con infinitas posibilidades, cada una de ellas.
entonces las cosas van a existir por necesidad, porque está en la naturaleza el que existan. La sustancia es lo que existe necesariamente para Spinoza, sin ninguna causa o consecuencia que la haga existir. La naturaleza va a determinar en la infinitud de sus atributos el acto de ser de las cosas, tanto las cosas en actos como la potenciación, su propia potenciación, su propia posibilidad. Y lo que es natural en todos los seres va a ser, obviamente lo dirá Spinoza, avanzar en su conservación. Este avanzar va a estar determinado, digámoslo así, por una fuerza o un impulso, vamos a entenderlo así inicialmente, que hará que cada ser persevere en él mismo, es decir, los seres perseveran en la naturaleza, la sustancia persevera en la naturaleza. A esto es lo que Spinoza se refiere como el conatus. Afirma Spinoza que no existe entonces ninguna sustancia limitada. Si la naturaleza es infinita, si Dios es infinito y cada ser que existe, incluidos nosotros, existimos en la naturaleza, existimos en Dios, entonces igualmente somos infinitos. No existe ninguna sustancia limitada, dice Spinoza, sino que toda sustancia debe ser en su propio género infinita. Es decir, que en el entendimiento infinito de Dios no puede haber una sustancia más perfecta que la que ya existe en la naturaleza. Y este concepto de infinito va a ser fundamental también para el desarrollo de la ciencia. Los idealistas posteriores creerán que sí es posible conocer la totalidad, pero para un racionalista como Spinoza la cosa no va a ser tan así. Incluso en su momento Isaac Newton dirá que el universo también es infinito, y este universo en la concepción spinoziana obviamente infinito forma parte también de la naturaleza. Esta concepción de la naturaleza y de un determinismo de los seres se va a trasladar de la metafísica a la ética y a la política en el pensamiento de Spinoza. Veamos un poco esta cuestión. La ética de Spinoza, la cual parte de la metafísica, va a considerar que el hombre, es decir, el sujeto, la cosa pensante, como diría Descartes, está determinado por la naturaleza. Es el carácter racional del hombre lo que lo va a hacer libre. El hombre es libre solo cuando acepta que todo está determinado y que ese acto de la libertad no va a depender de la voluntad de su elección, sino del entendimiento de las determinaciones de la naturaleza. También va a considerar que las pasiones, el deseo, todos los afectos, el amor, el odio, la compasión, la misericordia, no van a ser vicios, no van a ser afectaciones externas, no van a ser enfermedad o cosas parecidas, sino que van a ser atributos y son atributos de la sustancia llamada hombre. Spinoza va a construir una ética pues reconociendo también que el deseo en el hombre es una pulsión y es este deseo el que va a atar al hombre en su determinación, en sus acciones. La razón libera al hombre en tanto que le va a permitir o en tanto que le permite comprender que es un ser determinado por la naturaleza, lo cual no va a admitir contradicciones ni ambigüedades. Esencialmente para Spinoza el hombre es deseo.
En cuanto a lo que atañe a la política como ciencia reguladora de los afectos humanos, esta política debe estar servicio a esa libertad que proporciona la razón humana. Spinoza considerará que un buen régimen político va a ser aquel que proceda de la razón. Si el hombre está determinado por las leyes de la naturaleza, por el destino, por el deseo, entonces la política y el gobierno de los hombres debe obedecer esas determinaciones naturales. No considera Spinoza que exista una naturaleza humana como tal. De hecho, critica mucho a lo largo de la historia del hombre el que se piense fundar un determinado carácter o un determinado modo en que el hombre debe concebirse. Es decir, para Spinoza está totalmente equivocado esa idea, o está totalmente equivocada la idea según la cual cada uno de nosotros quisiera que el otro fuera como nosotros. ¿Ya? No hay ninguna ley, no hay ninguna razón posible para que el hombre sea un producto de una idea de alguien más. Es decir, cada hombre es libre de pensar lo que quiere, cada hombre es libre de hacer o ejecutar sus acciones, pero siempre guiados por la razón, no por otra cosa. Entender esto es parte de la ética de Spinoza, es parte de la realización del ser humano, es parte de ese conatus que hace que el ser humano persevere en sí mismo. Entonces, para Spinoza, crear y fundar sistemas políticos en función de lo que hipotéticamente se piense que es el ser humano es perder el tiempo. Para Spinoza lo racional es, para Spinoza sí, lo racional es lo que se establece conforme a la naturaleza. Y lo natural, lo que se establece conforme a la razón, que comprende y entiende dicha naturaleza. Es decir, el que va en contra de la naturaleza va en contra de todo lo que es racional. ¿Ya? Y el que va en contra de la razón va en contra de la naturaleza. No hay términos medios en la filosofía de Spinoza ni en el determinismo de Baruch Spinoza. Entonces, para él el hombre debe ceñirse a las determinaciones del derecho natural. Es ese el espacio común que comparte el ser humano en cuanto a todo lo que tiene que ver con sus acciones dentro de las comunidades, dentro de la sociedad, y etcétera, etcétera. Es decir, es el derecho natural el que regula ese impulso o ese deseo del ser humano. Más adelante y en determinadas ocasiones, dependiendo de los aspectos que estemos tratando, retomaríamos algo muy propio o muy particular sobre el pensamiento político de Spinoza y de pronto sobre el pensamiento ontológico de Spinoza. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva de la que veníamos hablando, referenciando, va a decir Spinoza que nadie, absolutamente nadie, está obligado a vivir según el criterio de otros, sino que cada cual es el garante de su propia libertad, porque cada cual es dueño de su propia razón. ¿Ya? Y esa razón está, y el uso de esa razón
va a estar terminado por el deseo de perseverar. ¿Y perseveramos en qué? Perseveramos en una búsqueda de conocimiento, en una búsqueda del entendimiento, y solamente en esa medida nuestra libertad va a poder realizarse. Eso lo va a decir Spinoza en la Ética y lo va a decir Spinoza en el Tratado Político y también en el Tratado Teológico Político. Ahora bien, todo está en manos de la naturaleza en la filosofía de Spinoza. Incluso el Dios de Spinoza, este Dios naturaleza en Spinoza, no va a ser juez, no va a ser verdugo, no va a ser parte acusadora, no va a ser parte defensora absolutamente de nada. ¿Ya? Este juez de Spinoza no juzga, y lo más importante quizá del pensamiento spinoziano no es tanto la complejidad de la construcción de su metafísica, la cual termina en la ética, sino que representa una filosofía totalmente abierta al reconocimiento de las diferencias. Es decir, la filosofía de Spinoza te identifica desde la individualidad, porque es una filosofía individualista básicamente, pero identifica cada individualidad propia como parte de la individualidad propia del otro. Esa es la naturaleza de Spinoza, y todo lo que dañe el balance de esta naturaleza obviamente va a ser considerado irracional. Bien, damas, caballeros, hasta aquí este pequeño apartado de la presentación sobre este filósofo holandés, Baruch Spinoza. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones, dar me gusta al contenido y comentar el contenido publicado. En la descripción del canal dejaré los enlaces y el enlace de mi sitio web en wix.com, de mi blog, donde subiré este video también, y las actividades correspondientes a este video, lo mismo que estará disponible en nuestra plataforma de clase, en nuestro Classroom, y también dejaré los correos electrónicos a donde van a poder enviar las actividades del desarrollo de las actividades complementarias. Bien, no siendo más por el momento, entonces me despido. Hasta la próxima. Chao.